Ok, bienvenidas. Baruch Hashem, estamos en nuestro tercer encuentro y hoy vamos a hablar, vamos a hacer un mini resumen de 10 segundos. Las emociones negativas, las de abajo, son las emociones de vibraciones bajas en las cuales uno es víctima de las circunstancias, uno está en un modo de supervivencia, como se llama, o en un modo de sufrimiento. Eso dijimos que es desde el orgullo hasta la vergüenza. La semana pasada analizamos, ¿qué analizamos? ¿Se acuerdan? ¿Qué emoción? ¿Qué frecuencia? ¿Cómo se llamaba? El coraje, la valentía. La valentía que hay que tener para enfrentar los desafíos de la vida. Los desafíos de la vida pueden ser oscuros, pueden ser negativos, pero si uno quiere aprender de los desafíos, si uno quiere tomar las energías positivas que todas las circunstancias que vivimos nos pueden entregar, uno no tiene que vibrar bajo, sino tiene que vibrar en el coraje, en el principio, en la valentía. Y analizamos diferentes conceptos muy interesantes, episodios en la Torá, donde vemos la valentía de Moisés enfrente al faraón, la valentía de Moisés enfrente a la nube negra en la entrega de la Torá y la valentía de Jacob. ¿Se acuerdan? Sí. Eso que es realmente impresionante y cómo Jacob transformó ese desafío, ese demonio, ese ángel de Esab, lo transformó en un ángel divino, en un mensajero de Dios y trajo muchas bendiciones de esa situación. Ahora vamos a pasar, una vez que uno tiene un desafío y uno se encuentra en la dimensión del coraje, porque como dijimos también al principio, la dimensión del orgullo te lleva al enojo, el enojo te lleva al deseo, el deseo te lleva a... y así cada una vamos yendo para abajo. Cuando uno realmente aplica el coraje y uno vive el coraje durante un periodo, para una persona puede ser una hora, para otra persona puede ser una semana, para otra persona puede ser un mes. Son procesos diferentes en cada persona. Cuando ya entendemos el tema del coraje y lo vivimos en nuestra vida, vamos a pasar a lo que se llama la neutralidad. ¿Qué es la neutralidad? Porque yo no sabía hasta que estudié al Dr. Hawkins que la neutralidad es una emoción. Bueno, enojo es una emoción. Paz. Es una paz. No, paz viene bien arriba. Paz es casi el objetivo, sentir esa paz. En las emociones que estamos analizando ahora se llaman el transformation flow. Todavía no llegamos a un nivel de espiritualidad o un nivel de paz, sino que estamos en un proceso transformador, ¿ok? Y neutralidad... Como la racionalización, como un mecanismo de defensa que uno hace para que no te afecte algo. La neutralidad... Ajá. La neutralidad es, quizás la racionalización va a venir más adelante, porque es una de las emociones que se llama la razón. La neutralidad significa, tú tienes el problema enfrente de ti, pero lamentablemente los problemas se hacen parte de nosotros. Vamos a mencionar diferentes problemas. Ansiedad, depresión, pensamientos negativos, dolor. Todas estas situaciones, cuando yo las vivo, lamentablemente si vibro bajo, las hago parte de mí. Esto es mío. Este pensamiento es mío. Esta emoción es mía. Y ahí, cuando tengo este attachment, tengo este apego, es cuando voy a sufrir. ¿Qué significa aplicar la neutralidad? Significa que yo y esta situación de ansiedad, de nerviosismo, de dolor, yo no soy esto. Pero ¿cómo yo no soy esto? Si está en mí, lo estoy viviendo, lo estoy experimentando. Este pensamiento, por ejemplo, no soy yo. Esta emoción no soy yo. Cuando se habla en la psicología de los pensamientos, muchos dicen, tienes que ver los pensamientos negativos o las emociones como si fueran nubes negras o nubes que pasan arriba tuyo y son temporales. Pero si yo pienso que este pensamiento, que esta emoción, que este dolor soy yo, y no puedo objetivamente separarme y mirarlo con esa neutralidad,
entonces me va a consumir. Esto yo voy a pensar es eterno. Esta es mi realidad y de esta realidad no voy a salir adelante. Pero en realidad tengo la capacidad como ser humano porque esto está en nosotros, lamentablemente no lo conocemos o no lo hemos practicado para que se haga un hábito, de ser neutrales a pesar de que una situación está ocurriendo dentro de mí. Si yo estoy dando aquí una clase y de repente entra un señor y nos dice, ay, tengo un mensaje muy importante para decirles, y de repente todos observamos que está como que un poquito borracho, y viene con una botella de guaro, y el mensaje que va a traer, ¿lo vamos a adoptar? ¿Va a ser parte de nosotros? No, el Señor está borracho. Lo que usted está diciendo en el idioma de nosotras acá es que ser neutro ante situaciones externas a nosotros. Ser neutro ante situaciones externas es fácil a veces, porque yo veo un individuo que viene con un mensaje negativo y yo veo que el mensajero está mal, está borracho. Esto no es para mí, no me estremece, no me molesta, no me perjudica, me va a entrar por un oído y me va a salir por el otro. Viene el Señor y dice, Rabino Benayón, viene un tsunami a Panamá, y yo lo veo que está como que borracho, no me afecta, no me estremece. Soy neutral a lo que él me está diciendo. Pero, y también si viene un señor, pero está borracho. Pero está borracho, vemos que está borracho. Entonces, si él nos dice esto, el 99% de las personas no le creen. Pero, porque lo veo, reconozco que el mensajero está mal. El problema es cuando los mensajes vienen dentro mío y son parte de mí. Yo lo reconozco, no puedo ser neutral, porque es una experiencia personal, es mío, lo estoy sintiendo así. Una vez me tocó venir de un casamiento que tuve la oportunidad de hacer en Cancún. Y cuando estoy volviendo había muchos paisanos. Entonces me siento al lado de uno, le digo, ay, qué bueno, vamos a poder hablar y estudiar y conversar. Y él no me responde. Le digo, wow, que le caigo mal. Y veo que está sudando. Y le digo, hey, fulanito, ¿estás bien? Y me dice, ¿tú viste el piloto? Le digo, no, míralo. Y miro el piloto y le digo, se ve buena onda. Y me dice, él no puede tener más de 25 años. ¿Cómo va a volar este chaparrito, me dice? ¿Cómo este chaparrito va a volar el avión? Qué risa. Y yo le digo, ¿tú tienes aerofobia? Y me dice, ¿cómo lo sabes? No se nota, ¿no? Le digo bueno, conozco la temática y vamos a hablar todo el vuelo sobre el tema. Bueno, por supuesto que le encantó. Pobre hombre, sufrió al principio. Hablar de aerofobia en el propio avión. Pero todas las personas que sufren de aerofobia, por ejemplo, cualquier miedo, la terapia es enfrentarlo. Pero en el momento es un sufrimiento horrible, es claustrofobia, es aerofobia, es miedos intensos. Pero el punto, ¿cuál es? Yo a partir de estas experiencias, porque una de las cosas que más me tocó atender en Panamá fue aerofobia. Tengo muchos casos y muchos ejemplos. Pero una vez yo me pregunté, ¿por qué la persona con estos miedos, y no necesariamente aerofobia, cualquier miedo de ansiedad? Yo pregunto, ¿por qué la persona cree con fe cierta y absoluta de que ese miedo es una realidad y esa situación va a ocurrir como un hecho absoluto? Esta persona viajó 1000 veces antes y quizás en las últimas 10 veces pensó lo mismo, pero ningún vuelo salió mal, todos salieron bien, pero la persona sigue convencido de que esto es una realidad. ¿Por qué?
Porque la persona no puede poner en práctica lo que se llama la neutralidad. ¿Por qué? Porque esto que él está sintiendo no surge de afuera, como el caso del mensajero negativo que trae una idea de un tsunami. Y yo digo, ese pensamiento está mal, ese mensajero está mal, no tiene nada que ver conmigo. Cuando el miedo, la fobia, surge de mi interior, surge de mis adentros, yo no veo un enemigo interno. ¿Yo a quién veo? A mí. A mí mismo. Yo me quiero mucho a mí mismo. Y esto está basado en un concepto de la Gemara, de la Torah. Adam karov etzel atzmo. La persona se quiere mucho a sí misma. Y si esto surge de mí, esto no puede ser una locura. Esto es una profecía. Esto es una intuición. Esto es una sensibilidad superior que yo tengo y que nadie se está dando cuenta. Y yo tengo que pararle bola. Esto es una profecía para mí. Entonces por eso se activa toda la ansiedad en mí, porque yo lo reconozco como una realidad, como si fuera una autoprofecía que se va a cumplir. Y aquí hay un problema, porque si yo considero que esto es mío, lo voy a creer. Porque por mi ego y por mi cariño personal, mi amor personal que tengo. Pero si yo puedo traer, ¿se acuerdan de ese borracho que nadie le hace caso? Si puedo entender que dentro de mí hay dos dimensiones, hay también un borracho adentro de mí, y puedo empezar a verlo subjetivamente y ver que, espera, no todo lo que surge de mí soy yo. Y esa parte interior que yo tengo, si la puedo separar, voy a poder poner en práctica la neutralidad. Voy a poder ser neutral ante un asunto que antes no podía ser neutral. Viene un pensamiento negativo, viene un pensamiento catastrófico, se lo come a uno. ¿Por qué? Porque le creo. ¿Por qué le creo? Porque es mío, es mi realidad. Pero si yo puedo ponerle en la mente a otra persona, inspirarlo, conscientemente hacerlo entender, ese pensamiento no es tuyo. Como la persona que viene de afuera y lo reconozco, pero reconocerlo adentro mío. ¿Qué puede ser ese pensamiento? Les voy a decir, puede ser muchas cosas. Puede ser traumas que no son tuyos, son attachments, son apegos que te llegaron. Puede ser lo que se llama, y esto es uno de los shiurim más lindos, la niña o el niño interior, the inner child, es fantástico. Puede ser el Yetzer Hara, el enemigo interno que todos tenemos, el terrorista interno que tenemos, que existe y que es real. Puede ser mi dolor, pueden ser muchas cosas. Pero yo tengo que saber... Falta de información también. Sí, pero esa falta de información se transforma en quién. ¿En qué tipo de...? Yo tengo que darle un nombre. A mí me gusta darle un nombre a las situaciones para poder enfrentarlas. Es mi niño interior, es mi enemigo interno, es mi alma animal, es mi ego, es mi sufrimiento del pasado. Entonces, cuando yo puedo conscientemente reconocer a esa parte que yo no soy, puedo practicar la neutralidad. Entonces, me viene un pensamiento negativo y no soy yo ese pensamiento. Y puedo practicar técnicas que me van a ayudar para alejarme de eso que está dentro mío. Y es algo maravilloso, es magia. Cuando uno lo empieza a practicar, es hermoso poder separarse de uno mismo y uno después pasa al otro nivel que se llama el willingness, el deseo de más qué, más pruebas de este estilo, más miedos y más desafíos. Cuando uno vibra bajo, no quiero esto, dijimos, me resisto, esto no me gusta, aléjate de mí. Pero ahora cuando yo puedo practicar la neutralidad, que como les dije, la neutralidad nos vamos a quedar, son básicamente como 7 técnicas, quizás compartimos 3 o 4, pero después de que uno se aferra a este concepto, en vez de resistirse, uno dice, que venga, aquí estoy, porque cada vez que viene el pensamiento negativo, por ejemplo, me fortalece, me empodera, y yo voy creciendo, voy encontrando el tesoro
en cada uno de los desafíos. Entonces el objetivo es practicar la neutralidad. ¿Cómo hago? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Ok? Vamos a practicar la primera técnica. La práctica del surrender. Surrender significa me rindo. ¿Qué significa me rindo? Es como que si yo tengo, el problema que yo tengo, y perdón la teoría antes de la práctica, pero es importantísima la teoría, porque hay que ver qué hacemos mal nosotros. ¿Cuál es el problema que tenemos? Es que tenemos que tener el control. Yo quiero tener el control. Yo quiero solucionar esto rápidamente. Y nosotros tenemos que let go of control. Tenemos que dejarnos llevar, entregarnos, fluir con la situación. Hashem, por supuesto, pero entender que el proceso es importante también. Por ejemplo, en un momento tengo, no sé, un pensamiento negativo que me está carcomiendo. No, ¿qué es lo que pasa? Tengo que solucionarlo. Tengo que encontrar el motivo de este pensamiento. Tengo que analizarlo. No puedo tenerlo. ¿Quién dice que no puedes tenerlo? ¿Quién dice que no debe fluir ese pensamiento que está dentro tuyo y quizás dejarlo fluir simplemente? Pero nosotros nos ponemos muy mal. No, ¿cómo puede ser que yo tenga este pensamiento? Esto está mal. Porque todo lo queremos controlar. Porque todo lo queremos controlar. Entonces, let go of control significa haz la paz contigo mismo o misma. Está bien tener ese pensamiento. Les voy a contar. Ustedes saben que yo soy muy abierto y los ejemplos de uno creo que son muy importantes para entender las cosas. Y bueno, todo el mundo lo va a escuchar en YouTube, no pasa nada. Pero yo estaba en esa situación muy difícil, de esos 6 meses difíciles, muy vulnerable. Y luego tocaron los otros 6 meses de healing, de sanación. Pero obviamente que todavía estaba un poquito vulnerable. Y llega este momento donde las escuelas en Panamá están todas abriendo, consiguiendo los permisos para abrir. Y Mitzvatot, nuestra escuela, no conseguía. Tenía un abogado que me estaba ayudando todas las semanas. Me pedía dinero y yo se lo daba, que timbres, que esto, que lo otro. Rabino, no te preocupes, yo te voy a conseguir, y un saludo a ese abogado, yo te voy a abrir, yo te voy a solucionar. Pasa un mes, tengo una presión de las madres, de los padres, muy grande. Voy a perder 30% de los niños. Y ya estaban abriendo las madres por fuera, otra cosa. Era muy fuerte la situación. Y el Señor me dice, ya te abro. Le digo, mira, viene la festividad judía de Pesaj. Si después de Pesaj no me consigues los permisos, entonces tengo un problema. Se me van a ir 30% de los niños. Me dice, no te preocupes, Rabino, yo te lo voy a conseguir. Le digo, perfecto. Termina Pesaj, le digo, no, nada. Se me ocurre mandar a la secretaria del Ministerio de Educación, ¿y qué me dicen allí? Sí. No hay ningún file, ningún archivo abierto para Mitzvatot. No lo puso. Me está sacando dinero, se está portando mal, y yo estoy en una situación de tensión, saliendo de mi situación de salud y con la presión que ya estoy manejando por parte de la comunidad. Entonces lo llamo y en pocas palabras le digo que me está robando, claro, y que hay una situación que no puede ser. Y él me empieza a hablar feo y como que que es una cacería de brujas. Le digo, ¿cómo cacería de brujas? Esto es algo normal. Y él se puso un poquito bravo y yo, como estoy un poquito por mi situación vulnerable, en este momento, cuando se termina la conversación, y yo me pregunto, y en ese momento, no sé de dónde surgió, viene una ansiedad, viene un pensamiento negativo que me dice, algo malo va a venir de esta conversación. Claro, típico. Tipo un pensamiento catastrófico, de la nada. Mientras conversabas con él. No, terminé de conversar con él, había un poquito de tensión en la llamada,
Porque estabas viendo ya el futuro. Y yo terminé la conversación con él y empecé con pensamientos catastróficos. Se me termina la escuela, o sea, muy feos pensamientos. Y dije en ese momento, Gabriel, No eres tú. no, tú eres el que sabe de este tema, cómo manejarlo. ¿Cuál Aplícalo, técnica vas a aplicar? Por eso decía que yo estaba vulnerable por toda la situación que estaba pasando. Este tipo de ansiedad yo no lo había vivido hace 20 años. Pero había llegado como un tormento. Claro. Entonces dije, vamos a practicar surrender and let go. Me rindo y lo dejo ir. Muy bien. Let go of control. ¿Qué significa? Si yo necesito tener el control, empieza el pensamiento, ante el pensamiento negativo de que algo voy a perder la escuela, entonces viene otro pensamiento que me dice, no, en realidad no piensas así, porque no vas a perder la escuela porque tienes mucho apoyo, y el otro pensamiento negativo retruca y te dice, no, sí la vas a perder, y empieza ese back and forth, ese ida y vuelta, que es el gran problema, porque necesitamos tener el control de una situación. Entonces yo necesito solucionar este problema, ¿y cómo lo voy a solucionar? Si tengo un pensamiento negativo, tengo que tener otro pensamiento que solucione el primero, y voy y vengo, y voy y vengo, y ese es el problema, porque esto es lo que genera la ansiedad, esto es lo que genera mi distorsión cognitiva y emocional. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo ese pensamiento catastrófico sobre el futuro, se terminó la escuela, y yo, ok, I surrender. Maduro. No, mira, es impresionante. No haces nada, no le respondes, no lo peleas, no tienes la necesidad de controlarlo, de examinarlo, de preguntar, porque cuando empieza la pelea, se termina tu paz. Entonces, cuando tú dices, yo hice así, I surrender and I let go. Yo me rindo, no hago nada y lo dejo ir. Y me repetí por 3 o 4 minutos lo que le digo a todos mis clientes. El mantra. Sí, surrender and let go. Pero ¿qué pasa? En ese momento tienes que saber algo. En esos 4 o 5 minutos vas a sentir que el mundo se te viene abajo. Tienes que aguantar esos 5 minutos. Tienes que dejar fluir las emociones. Tienes que dejar que los pensamientos, ellos trabajen como esas nubes negras, que te digan lo que te digan. Pensamientos catastróficos, pensamientos obsesivos, pero no les respondas. No te asocies a ellos. Y tú te rindes, eso es surrender. Te rindes a los pensamientos y let go, los dejas ir, los dejas fluir. Pero el gran problema que nosotros sentimos es que, ¿por qué yo estoy sintiendo esto? ¿Por qué yo tengo estos pensamientos? No importa que los tengas. El tema es que los dejes fluir. Si empiezas a trabajar los pensamientos y los fijas, los pensamientos se transforman en distorsiones emocionales y se quedan en nuestro cuerpo, en nuestras células, en nuestros tejidos. Pero si llegó, porque llegó de afuera, llegó ante una situación difícil que estaba afuera, y yo los recibo y los dejo pasar. Yo soy un canal, no soy un container de esa energía, porque los pensamientos o las emociones son energías. Llegan de afuera, de ese desafío, y pasan por mí, pero no se quedan dentro de mí. ¿Cómo pasan? Si yo hago surrender and let go. Después de esos 4 minutos que son feos, no vamos a negarlo, son molestos, hay pensamientos feos, hay emociones feas, yo en ese momento sentí miedo. ¡Wow! Estoy sintiendo un miedo profundo, pero no importa, porque ansiedad es miedo más miedo. El primer miedo no es el problema. El segundo miedo, que es mi interpretación, es lo que es el problema. Cuando yo al miedo le respondo con miedo, tengo ansiedad. Pero miedo solo, y mi respuesta es, ok, surrender. Yo sé que no me va a pasar nada, ya conozco la ansiedad, ya sé que esto es algo temporal, es esa nube negra que pasa, y después pasan 4 o 5 minutos, y uno dice, ¿y dónde fue? ¿Qué pasó? Y yo digo, bueno, ahora voy a pensarlo yo. No pienso un pensamiento catastrófico y no me molesta. ¿Qué pasó? Son 4 o 5 minutos que uno deja la necesidad del control, uno no se estremece y uno simplemente
respirar en esos momentos es muy bueno. Hacer fluir toda esa energía, que a veces hay que saberlo también. Las emociones negativas cuando vienen, muchas veces se quieren ir de nosotros. Nosotros vamos a decir que tenemos un trauma del pasado o una situación de nuestro niño interior cuando fuimos niños. Y de repente esa situación viene como un miedo y se quiere ir de nosotros. Y nosotros la fijamos, estremeciéndonos y poniéndonos mal porque tenemos esa situación. Pero en realidad no te preocupes, se quiere ir de ti, de tu subconsciente, quiere salir por tu cabeza e irse hacia el universo. Pero no, yo me pongo miedo por el miedo, entonces lo fijo dentro de mí. Surrender and let go es una práctica sencilla y creo que es súper efectiva. Cuando uno contesta el miedo con el miedo que pasó, más el miedo interno, ahí está perdido. eso ya está perdido. Estás y es perdido. como se mete la obsesión, todo este tema, y es falso, porque Exacto. el miedo el segundo miedo Exacto. ya está distorsionado. Ese es el problema, esa es la necesidad del control, porque yo activo el miedo segundo pensando que si yo voy a activar el miedo segundo, me voy a salvar del primer miedo. Ese es el gran problema. Una persona tiene, vamos a decir, aerofobia. ¿Por qué uno le hace caso a su miedo? Porque el miedo me está avisando que algo malo va a ocurrir. Y si yo estoy consciente de ese miedo, automáticamente me voy a poder salvar. Voy a tener la estadística mínima de salvarme. Pero es ilógico. Es una irracionalidad, ¿verdad? Ahora, otro ejemplo muy interesante practicando la técnica de la neutralidad. Y esto es también fascinante. Creo que estoy hablando con personas que saben que a veces tienen pensamientos negativos, ¿verdad? Ok, perfecto. Perfecto. Entonces puedo seguir adelante. Que nos salen esos pensamientos, ojalá no los tuviéramos. Ahora no salen, ¿no? No, o sea, te dice que pareciera, bueno, ojalá no tuviéramos eso, pero es inevitable. Pero la idea es entender que estos pensamientos nos empoderan si podemos practicar la neutralidad. Hay un concepto que creo que si alguna persona me está escuchando y dice, no, surrender, no veo que es mi técnica. Vamos a ver otras técnicas y cada una va a poder practicar la que le sirva. Esta me gusta mucho y tiene que ver con, se llama OK y qué más. Una persona tiene un pensamiento negativo y normalmente es estremecedor, es horrible y uno se pone muy mal. Uno está débil ante ese pensamiento negativo y si el pensamiento negativo es más fuerte que uno y uno es el receptor, lamentablemente uno va a entrar en ese ciclo negativo. Si el pensamiento llega con toda la fuerza y yo me empodero, yo no lo recibo con debilidad. Mi marco mental y emocional no es ay, sino es todo lo contrario. Es un poder. Es ok. Me estás diciendo lo peor de lo peor. Ok, lo acepto con fuerza. ¿Y qué más le digo a mi pensamiento? El pensamiento en ese momento va a quedar, como decimos en el vocabulario futbolístico, va a quedar en offside. ¿Cómo me está respondiendo? Hasta ahora yo decía pensamientos negativos y él se ponía mal, se ponía triste. Se ponía compulsivo, catastrófico. ¿Y ahora qué me está diciendo? Ok, me está aceptando lo que le estoy diciendo, pero quiere más. Entonces llega un pensamiento horrible y en vez de deprimirme, digo, en mi cabeza, esto es para mí solo, esto es dentro de mí. También 4 o 5 minutos, no más, porque este es el tiempo, hay que saber que si uno tiene una actitud diferente versus sus pensamientos, en 4 o 5 minutos se termina el problema. O en 4 o 5 minutos comenzamos, se agrava la ansiedad, o 4 o 5 minutos se debilita la ansiedad. Entonces, le digo al pensamiento, ok, ¿y qué más? Y va a ocurrir que el pensamiento va a decir algo más fuerte. Y yo tengo que aguantar ese estremecimiento y tengo que decirle de vuelta, ok, ¿y qué más? Y va a decirme el pensamiento, esto pruébenlo
esto funciona, pero de una manera impresionante. Vas a tener la respuesta del pensamiento que te va a decir algo más feo, más extremo, más terrible, pero lo que yo le digo a la persona, aguanta ahí, empodérate y sigue. Tú tienes que tener la última palabra. Ok, ¿y qué más? Y el pensamiento en esos 4 minutos va a decir algo más fuerte. Y uno aguanta con la valentía de la cual hablamos la semana pasada. Y va a llegar un momento en ese ida y vuelta en el cual va a pasar 2 cosas. La primera cosa que va a pasar es, o el pensamiento se calla la boca. ¿Y quién tuvo la última palabra? Yo tuve la última palabra. Yo gané. Adentro mío me doy cuenta de que él quedó callado, entonces quedó sin argumentos. O puede pasar otra cosa. O la segunda cosa que puede pasar, esto es muy interesante, el pensamiento puede decir una barbaridad. Algo, no, con otra palabra, una tontería. Todo el argumento venía muy bien, todo el argumento venía interesante, cosa que yo me podía creer lo que me estaba diciendo mi mente, pero en un momento va a decir una desfachatez, una tontería, algo que, no, eso no me lo creo. Y cuando él dice una tontería, el pensamiento, porque el pensamiento se cansa, el pensamiento se da cuenta que me estoy burlando de él o que me empoderé. En ese momento me doy cuenta que yo gané. Y entra dentro de mí una paz muy pero muy grande, muy pero muy especial. Y yo gané. Y en esos 4 o 5 minutos, ok, ¿y qué más? Ok, ¿y qué más? No es como antes. Ay, esto es horrible. ¿Qué voy a hacer de mi vida? No, no, no. Aquí estoy, ok. ¿Y qué más? Y uno escucha la respuesta, pero uno lleva como si fuera un boxeador al pensamiento hasta el final del cuadrilátero y uno ¡pac!, lo golpea. Esto es aplicar la neutralidad. El tema es ser neutral ante los pensamientos. Otro ejemplo muy... ¿Y eso no es un poquito falta de fe, de alguna manera? Es decir, cuando uno entra en el rollo ese de que mira lo que va a pasar, como que en realidad no estás creyendo que Hashem está en control de la situación, y es un poquito, a mí me parece. Hay un vestigio de eso, pero en realidad, ¿con qué cabana, con qué intención tú lo haces? Con la intención de darle duro al Yetzer Hara. Entonces es parte de tu proceso espiritual, es parte de tu fe, es parte de cumplir con la voluntad de Dios, haciendo muy chiquito al desafío y haciéndote muy grande tú. Entonces, creo que la falta de fe sería si uno tiene mucho miedo y no sabe enfrentarlo. Enfrentarlo de esta manera sería, si lo hacemos de esta manera, mucha fe, quizás podemos decir. Y esto nos lleva a otro ejemplo muy interesante, que es una historia que aparece en el Tania, que tanto conocemos, en el capítulo 29, y está basado en un versículo de Tehilim. El versículo es del capítulo 4, versículo 5. Y el versículo dice, quizás alguna vez lo hablamos en otros años, pero vale la pena recordarlo para el tema de la neutralidad. El versículo dice, Rikzu ve'al tejetau. El rey David nos dice a todos nosotros, enójense y no van a pecar. ¿Qué pregunta surge? ¿Enojarse no es un pecado? Sí. Sabemos que enojarse es un pecado porque está escrito en el Talmud. Kola koes keilu oved avodat kohabim. El que se enoja es como el que hace idolatría. Porque uno se enoja ante una situación que en realidad Hashem la mandó y de la cual podemos encontrar una enseñanza. Y si te enojas, no estás reconociendo que Hashem maneja el mundo. Es como idolatría. Entonces, el rey David, el rey de Israel, nos dice, ustedes no quieren pecar, enójense. Pero dice, no dice enójense, dice Rikzu. Rikzu significa entrar en cólera. Ahora peor. ¿Entrar en cólera? ¿Para qué? ¿Para no pecar? Entonces, A no perder el control.
No, pero ya lo perdimos el control si entramos en cólera, porque Por dice, eso. entra en cólera para no pecar. Ya pecaste. Entonces la respuesta es maravillosa. Dice así, el único momento en tu vida donde es una mitzvah enojarse o entrar en cólera es después de tener la conciencia de tu enemigo interno y que tú te enojes contra ese mensajero negativo sabiendo que no eres tú, que te quiere llevar a una depresión, que te quiere llevar a ansiedad. Entonces tú te enojas porque reconoces esa negatividad, reconoces ese enemigo interno. Antes no te enojabas. Antes eras socia o socio del enemigo interno. Antes eras un amigo. Te decía la vocecita, algo malo va a pasar y gracias por avisarme. No, es que yo te estoy avisando porque soy tu amigo. Yo te estoy previniendo. Pero ahora me di cuenta que no es mi amigo. Me di cuenta que es el Yetzer Hará, que es el alma animal. Es mi ego. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto es una técnica. El rey David dice, enójate, date cuenta conscientemente de quién es tu enemigo y no pecarás. En este caso, ¿qué significa no pecarás? No entrarás en depresión ni en ansiedad, que este tipo de distorsiones traerán todo tipo de pecados, porque perdemos la energía, nos sentimos vacíos. Y el rey David sigue diciendo, Imbru bil babhem, esto ustedes tienen que decirlo, este enojo, ¿dónde tienen que aplicarlo? Dentro de sus corazones. ¿Por qué dentro de sus corazones? Porque el origen del Yetzer Hará está en el corazón. ¿Y dónde tú estás hablando? ¿Dónde estás llevando la energía negativa del enojo, la cólera, hacia tu corazón? Imbru bil babhem, digan esto en los corazones. Y después el versículo dice, al mishkabhem, sobre sus camas. Si uno lee el versículo traducido del Teilim, uno no entiende nada. Entren en cólera y no pecarán. Digan esto en su corazón, sobre sus camas y callarán para siempre. ¿Qué dice el versículo? Si lo explicamos así, es impresionante. ¿Por qué sobre sus camas? Cuando una persona está deprimida, cuando una persona está angustiada, tiene esa fatiga, me tiro a la cama. Me tiro al sofá, pretendo que después de esta siesta yo me sienta mejor y se me vaya esta angustia, esta molestia. Entonces dice el rey David, al mishkabhem, cuando ustedes están en sus camas, es decir, en la dimensión de depresión, de tristeza, de fatiga emocional, este es el momento de aplicar el rigzu, este es el momento de que ustedes se enojen contra su enemigo interno, le hablen al corazón. Esto es muy personal, esto nadie lo va a ver, esto es entre uno y Hashem, entre uno y el Yetzer Hará que está dentro de uno. Pero en el momento de al mishkabhem, en el momento del bajón, ahí es el momento de aplicar esta técnica. ¿Y cuál es la promesa? Dice el pasuk, bedomu sela, y callarán para siempre. ¿Quiénes callarán para siempre? ¿Quiénes son esos? Muy bien, los pensamientos que te mortificaban, que decías, basta. Si tú te empoderas, si tú te pones arriba, y ellos van a ser ahora los receptores, no es al revés, ellos empoderados y tú el receptor del miedo. En este caso, bedomu sela, callarán para siempre. Hasta la próxima vez, hasta la próxima visita, hasta el próximo momento en el cual la vida nos ponga en jaque, y ahí, si recordamos todo esto, no vamos a desarrollar los pensamientos negativos, pero ahora que los tenemos, si practicamos estas ideas, donde practicamos la neutralidad, de vuelta, todas las técnicas que vamos a hablar son para empoderarnos nosotros, ponernos por encima y que los pensamientos sean los receptores. Y cada uno puede practicar la que más le guste o la que más le resuene. Pero una vez que uno se empodera y los pensamientos y el miedo
y la culpa, la tristeza es la receptora, no importa que esté ahí esas energías negativas, pero yo soy el que mando. Y de la misma manera que puedo enojarme contra los pensamientos, vamos a hablar de otra técnica, puedo burlarme de los pensamientos. Tanto el enojo como la burla son dos conceptos que en la Torá súper negativos. Súper negativos. Pero solamente en esta instancia contra nuestro enemigo interno, súper positivos. Entonces puedo burlarme del pensamiento negativo y aplicar otra técnica, la técnica del posponer la cita. Vamos a decir que llega el pensamiento negativo. Ahora estamos en un shiur y digamos que a alguna persona le entra un pensamiento negativo. Uno puede envolverse en el pensamiento o uno le puede decir al pensamiento, mira, Ahora no. ven, Ahora no. ahora no, pero sí, Hola, chao. pero no ahora no, sino darle una cita. Tú tienes que decirle el pensamiento, pues si tú le dices... Sí, la nota en el Sí, calendario. exacto. Sí, sí. Si tú le dices ahora no, se cuando pone tengo mal batalla. el pensamiento, porque el pensamiento, No se va a ir. según la Kabbalah, ¿saben Intenso. cuál es la sustancia? ¿Cómo? Intensidad. Muy bien. ¿Saben cuál es la sustancia del pensamiento? Ego. Es como un niño el pensamiento. Y tiene esa intensidad. Yo necesito que me escuches. Yo quiero tu atención. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. Viene el pensamiento ahora. Y yo le digo, mira, tú eres importantísimo para mí. Tú eres parte de mi vida. Tú eres lo máximo. Pero mira, ahora estoy Happy. ahora estoy en un shibur. Estoy ocupado. Estoy ocupada y yo necesito por favor atenderte porque tú sabes lo que tú eres para mí. Entonces, ¿qué pasa? Ya que el pensamiento es puro ego, el ego se siente bien como lo estás tratando. Si tú le dices, ahora no, lo estás ofendiendo y lo estás molestando y va A seguir. a seguir, se pone intenso. Entonces, tú le dices, mira, tú eres lo máximo, yo no puedo vivir sin ti, pero la realidad ¿cuál es? Ahora estoy ocupada, ahora no puedo. Entonces te voy a decir una cosa, te voy a dar una cita, a ver, déjame pensar, 8:30 de la noche, yo pienso que después de... febrero. No, hoy, tiene que ser hoy. Después de todos mis quehaceres, porque esto es verdad, Porque tienes que enfrentarte estoy en algún ocupado. momento. 8:30 de la noche, por favor, Muy bien. quiero escucharte, quiero analizar todo lo que me vas a decir, porque yo sé que tú eres lo máximo, y ven. Entonces, pero mira qué va a pasar. Yo tengo una pregunta. No va a llegar. No, Sí, espera. Si, No, pero si lo citas para las 8 de la noche. pero yo tengo una pregunta. Si él viene, vamos a ser sinceros, somos personas coherentes. Si yo le dije una cita a las 8:30 de la noche, y el pensamiento obsesivo, negativo, catastrófico, cualquiera que sea, viene en media hora, ¿ese pensamiento puede ser algo serio? ¿Puede ser verdad? ¿Puede ser algo necesario? Claro. No lo es. Porque si no puede esperar hasta las 8:30, lo que me va a decir, y ya le fijé una cita para las 8:30 y él no puede aguantarse, quiere decir que no es muy serio. Es un poquito, él está ansioso, él tiene la ansiedad, no la tengo yo. Entonces, ¿qué va a pasar? Es muy posible que en esa intensidad me diga a las 4:30, no, es que quiero hablar contigo sobre este tema. Pero no entiendo. Yo te dije a las 8:30, te di una cita y estás molestando ahora. Entonces quiere decir que lo que me estás diciendo no debe ser tan serio, sino que me estás molestando. Entonces, no, está bien. A las 8:30. Yo quiero que lo practiquen. Si está la necesidad, el pensamiento viene a 8:30. 8:30 de la noche en el momento de la cita, como si fuera un milagro. Y si viene antes, Pero si insiste, ¿qué pasa? si insiste yo me doy cuenta. Si insiste, tú tienes que... No, un Pero momento. pero si me insiste, yo me estoy dando cuenta que no es verdad lo que está planteando, porque no es honesto. Porque lo que me está diciendo
Hace Pero- 10 años que tengo ansiedad. Sí. Y nunca algo era de ahora para ahora. Todo lo que el pensamiento me está diciendo es algo como para el futuro y no es ahora para ahora. Si él no puede esperar, porque sabemos que no es un caso de vida o muerte, no es pikuach nefesh, no es atzalat nefashot. Si quieres, cítalo para las 6:30, no para las 8:30. Pero si en el medio está tan intenso, ¿Qué haces? él está demostrando que su esencia es una esencia negativa. Y eso es lo que yo me tengo que dar Ok. cuenta. Eso sí. Para empoderarme yo me tengo que dar cuenta que acá hay un problema que está en él, no en mí. Si yo pienso, no, eres lo máximo, es mi amigo, es mi consejero, es mi rabino, es mi mentor, es mi psicólogo, entonces tengo que escucharlo, porque hasta ahora lo estoy escuchando y escuchando y escuchando, pero ahora me estoy dando cuenta, le di una cita para dentro de 3 horas y no está respetando eso. Entonces, hay algo que me huele mal en el pensamiento, entonces no es tan importante o tan fundamental como yo me lo pensaba antes. Es una manera de darse cuenta. Y miren cómo sigue el ejercicio. 8:30 va a venir. Y él le va a decir, ay, no puede ser. Yo te dije 8:30, pero mira, estoy ahora con mi familia, estuve todo el día trabajando, mi esposa me necesita. Tú eres lo máximo, tú eres importante, yo te doy siempre atención, pero mira, yo quiero atenderte bien. Mira dónde estoy ahora. Estoy justo con mi esposa, que no puedo sacarle la atención. Y el pensamiento tiene que aceptarlo. Y si no lo acepta y se pone bravo el pensamiento, entonces sos contaminación pura, sos veneno. Mira, pensamiento, mañana, 8:30 de la mañana, soy todo para ti. Y en ese momento el pensamiento tiene la obligación en la noche de respetar. Eso iba a decir, pero si son las 11:30 de la noche y estás en la cama y la cabeza empieza a andar. Rabino, El pensamiento es un irrespetuoso. Entonces ahí te das cuenta que es malo, no es bueno. Todo el problema de una persona que tiene ansiedad o tiene pensamientos negativos y no puede practicar la neutralidad es porque piensa que es imperioso y es obligatorio escuchar el pensamiento. Pero si ya estuve 7, 8 horas sin la necesidad de pensamientos, son 11:30 de la noche. Científicamente es importante irse a dormir claro. tranquilo. Déjame, mañana te escucho, atiendo. mañana te escucho. Y mañana 8:30 de la mañana, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. Vamos a hacer lo mismo y O sea, nunca posponer. lo enfrentas. No, espera. Llega un momento, Guardas el file. la manera de enfrentarlo, Folder. la manera de enfrentarlo Es evitar. es Como que, los sobradores. posponerlo Posponer. para que en un momento pase algo muy interesante. Pierde fuerza. Se vaya. Él no solamente pierde fuerza, dijimos que la base del pensamiento negativo, ¿cuál es? Ego. Tú alimentaste el ego diciéndole tú eres lo más importante, quiero escucharte, quiero la reunión, quiero hablar bien, Sí. quiero estar tranquilo. Y él posponía. Y en el momento que llega un momento que él se da cuenta que tú le estás burlando, le estás haciendo bullying de una manera sofisticada, de una manera muy fina. ¿No es evasión un poco? Ralph? ¿Cómo? ¿No es evasión un poco ese mecanismo de defensa? No, evasión sería como que no quiero enfrentarlo. Acá lo estoy enfrentando de una manera que yo estoy empoderado y él debilitándose. Eso es típico de los hombres. ¿Qué pasa? Los hombres, es que Vamos eso es lo que hacen los hombres. Las mujeres necesitamos address the issue right away. Y eso lo hace mucho mi marido. Dalo a la Sí, clase. Es como está que grabado. Lo guarda. Él sabe que tiene que pensar en eso. Total, pero no Lo guarda que nada. pasa es que está Abre el dilatando el folder. pensamiento, hacemos que el Las pensamiento mujeres no somos negativo así. se vaya dilatando en tiempo. Muy bien. Y así, Y así pierde fuerza. Sí, Y entonces uno Ya no te molesta. gana la batalla. pero uno se empodera con cada actitud que está haciendo. Por eso no es evasión, es enfrentarlo de la manera correcta para que en definitiva yo me dé cuenta que ese pensamiento, como dice la Torah, ein lo mamash, no tiene sustancia. Pero el ego yo se lo estoy rompiendo. Por un lado lo estoy alimentando a mi favor, luego lo estoy rompiendo. Es como el tema de, ok, ¿y qué más? En un momento ese pensamiento queda completamente débil y o no habla, porque se está dando cuenta que yo me empoderé, porque de esto se trata la neutralidad. Es yo tengo la capacidad de hacer neutral mi pensamiento, mi obsesión, mi catastrofización, mi dolor.
como les conté, y esto sobre la plantación, pero otro ejemplo, una vez era sábado de noche y el dolor era insoportable. Y había una persona, bióloga, laboratorio, que sabía un poquito, que me estaba ayudando en el tema, y la llamé el sábado de noche. Y ella me escuchó y no podía en ese momento resolver mi dolor. Pero me dijo unas palabras que me hicieron poder ver objetivamente el dolor. Me dijo, ¿y si son dolores curativos? Yo abrí los ojos. Pero no solamente los ojos, abrí mi alma, mi mente, mi espíritu. ¿Dolores curativos? ¿Existe un concepto de dolor para sanar? Sí. Claro. Entonces, cuando uno, este concepto, porque al final el dolor es una expresión de emociones quizás no resueltas o atrapadas o lo que sea, memorias. Entonces, si uno está teniendo dolor muchas veces, es para liberar todo eso. Entonces, el dolor puede ser algo grandemente, infinitamente positivo. Cuando ella me dijo, ¿y si son dolores curativos, sanadores? Está bueno eso. Es impresionante. Es como el rabino dijo, no te están enterrando, te están plantando. Con una forma de ver la situación diferente, uno puede practicar la neutralidad. El dolor está, no quiere decir que no está. El pensamiento catastrófico está, pero yo no soy el dolor, yo no soy el pensamiento, y yo puedo encontrar hasta un tesoro dentro de la circunstancia negativa. Entonces ya no es totalmente negativa, ya hay un poquito de luz en el tema y ya baja mi interpretación, mi vivencia, mi experiencia. Lo que nosotros queremos es ver técnicas, pensamientos, reflexiones como estas para poder no ser víctima de las circunstancias. Yo no soy el pensamiento, yo no soy el dolor, yo no soy lo que me pasa, y poder separarnos de esto, verlo desde afuera y poder empezar a curar, a sanar, a mejorar y a encontrar la luz dentro de la oscuridad, la dulzura dentro de la amargura y transformar nuestra realidad. Cuando uno practica la neutralidad, que es algo realmente maravilloso, uno va a pasar a el próximo nivel que se llama willingness. ¿Cómo se traduce willingness en verdad? Como un anhelo, un deseo, pero ¿un deseo de qué? Dispuesto. Sí, esa es la palabra. Estoy dispuesto a más. Estoy dispuesto a que vengan más desafíos como este, porque le encontré la gracia, le encontré el concepto. Esto no me está derrumbando, esto me está empoderando cada vez más. Se crea un amor personal dentro de mí, como diciendo, wow, yo puedo con esto, yo puedo con el desafío. Yo encuentro el milagro dentro del desafío. Y después seguimos subiendo y ascendiendo, y Bezrat Hashem termina en la iluminación, que vamos a explicar según la Kabbalah qué significa la verdadera iluminación, porque suena un poquito como que soy perfecto, pero mi objetivo es encontrar la frecuencia emocional de la paz, del bienestar, de sentirse uno en paz con uno mismo, con la vida, con todas las circunstancias, y básicamente eso es transformar la oscuridad en luz. Si Dios quiere, hasta la próxima. Ok.